Realizaré parte de esta presentación que corresponde a una introducción a la estadística bayesiana que di en el primer coloquio de estadística de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM en el año 2013. Esta plática se divide en tres partes. Yo solo voy a ocupar las primeras dos para efectos de este curso de Estadística 2, que el objetivo es introducir el enfoque bayesiano a la estadística. Entonces vamos a repasar brevemente la regla de Bayes, que es lo que le da el nombre de enfoque bayesiano, y luego abordaremos propiamente lo que se conoce como el paradigma bayesiano de la estadística. La parte de implementación computacional, digamos, se puede abordar con todo detalle posteriormente en la materia optativa de estadística bayesiana. Bien, pues si tuviéramos que decir muy rápido y en una sola ilustración la diferencia entre el enfoque frecuentista o clásico de la estadística y el enfoque bayesiano, diría en principio que el enfoque frecuentista solo basa sus inferencias en los datos observados, mientras que el enfoque bayesiano, además de aprovechar esos mismos datos, pues hay otro tipo de información, aparte de los datos, que pueda enriquecer la inferencia estadística que interesa, pues también se puede ocupar. ¿De qué estoy hablando? Pues a lo mejor información de expertos, ¿no? Que bueno, aunque pudiera considerarse un poco una apreciación subjetiva, pues viniendo de expertos, pues eso diríamos es un juicio experto que habría que ver cómo aprovechamos y cómo combinamos esa información con la información que nos dan los datos y entonces obtener la mayor utilidad posible de toda la información disponible en un momento dado para realizar una inferencia estadística. Tenemos que recordar, antes de repasar la regla de Bayes, pues el concepto de probabilidad condicional. Recurriremos a diagramas de Venn. Supongamos que este rectángulo mayor representa el espacio muestral, es decir, el conjunto de resultados posibles observables de un fenómeno aleatorio, y que tenemos cuatro subconjuntos de ese espacio muestral que representan algunos eventos de interés. Si suponemos por un momento que la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos eventos es proporcional al área que exhiben en este diagrama de Venn, pues entonces pues aquellos eventos representados por subconjuntos del espacio muestral que tengan áreas mayores pues tendrán probabilidades mayores. Entonces, aunque no hagamos una cuantificación numérica exacta de estas áreas, pues así a ojo vemos claramente que quien tiene menor área es A3, luego seguiría A2, luego A1 y finalmente el subconjunto B. Entonces, sea cual sea la medida de probabilidad que se asocie, digamos, a cada uno de estos eventos, pues tendríamos que la probabilidad de A3 pues sería estrictamente positiva, menor que la de A2, menor que la de A1, menor que la de B, y la probabilidad de B es estrictamente menor que 1. La probabilidad de 1 la tendría exactamente el espacio muestral omega. Esto es con la información que inicialmente se tiene. Pero si posteriormente nos llega información de que el evento B ha ocurrido, pues entonces nuestra incertidumbre, que originalmente era de este tamaño, el tamaño del espacio muestral, pues ahora se reduce a B, ¿no? Digamos que en cierto modo B sería nuestro nuevo espacio muestral, y entonces pues las probabilidades originales de estos eventos A1, A2, A3 pues tendrían que revisarse a la luz de esta nueva información. Esto es, si sabemos o deseamos suponer que el evento B ha ocurrido, pues entonces ya un evento como A3 pues ya no, ya habría que modificar su probabilidad de positiva a 0, ¿no? Porque si B ocurrió, es decir, aun cuando no sé exactamente cuál es el resultado del experimento fenomenatorio, pues lo que me queda claro es que es un resultado que definitivamente ya no va a estar en A3, no tiene posibilidad de estar en A3, entonces ya la nueva probabilidad que hay que asignar a este evento, dado que el evento B ha ocurrido, pues tendría que ser 0. Y en el caso de los eventos A1 y A2, pues como tiene una intersección no vacía con el evento B que ha ocurrido, que estamos suponiendo que ocurrió,
pues entonces siguen teniendo posibilidad de albergar al resultado del experimento fenómeno aleatorio. Aquí lo que sobrevive de A1 y de A2, ¿no? Lo vemos aquí, pues es un área mayor la que sobrevive de A2 a la de A1, a pesar de que originalmente el área de A1 es mayor que el área de A2, ¿no? Es decir, originalmente teníamos que la probabilidad de A2 era menor que la probabilidad de A1, pero ya condicionando en que el evento había ocurrido, pues el asunto cambia y ahora la probabilidad de A2 condicional en B pues tendría que ser mayor a la probabilidad de A1 condicional en B. Este es el concepto de probabilidad condicional. De manera más concreta, ¿cómo calculamos esas probabilidades condicionales o revisadas, digamos, o actualizadas dado que ocurrió el evento B? Bueno, pues esto lo recordarás de tu curso de probabilidad 1. Probabilidad de cualquier evento A, de cualquiera de estos tres, dado que había ocurrido, pues es la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de B. Es decir, como el nuevo marco de referencia es B, pues entonces ahora lo que se calcula es ver, bueno, de la probabilidad que corresponde a lo que queda de A2 bajo la ocurrencia de B, esto es la intersección, le damos como marco de referencia o le estandarizamos vía la probabilidad del evento B, de modo que que la suma, digamos, de todos los eventos disjuntos que sean partición de B, pues sea igual a 1. Ya con esta fórmula de probabilidad condicional, podríamos ahora preguntarnos en otro orden, es decir, cómo se vería la probabilidad de B dado A, ¿no? Pues usando esta misma fórmula, solo que ahora dividiendo entre la probabilidad del evento que se condiciona, es decir, la probabilidad de B dado A, pues es la probabilidad nuevamente de la intersección. Recordemos que la intersección es conmutativa, entonces no importa el orden que se especifique, pero ahora es dividido entre la probabilidad del evento A en el que se está condicionando. Entonces, aquí, digamos, este numerador podríamos sustituirlo por el despeje de este valor, es decir, la probabilidad de AK intersección B lo podemos expresar como esta probabilidad de la de A dado B por la probabilidad de B y escribirlo en esta parte, ¿no? Entonces nos va a crear una expresión como la que tenemos aquí. Y entonces, pues de aquí vemos que esta probabilidad de B dado A, pues en general no va a ser cierto que es igual a la probabilidad de A dado B, ¿no? Salvo, obviamente, en el caso de que la probabilidad de B sea igual a la probabilidad de A, ¿no? Porque entonces aquí esto se cancelaría, entonces solo en ese caso serían iguales, pero si no es el caso, pues entonces típicamente la probabilidad de B dado A es distinta a la de A dado B y tiene sentido porque pues finalmente estamos condicionando en eventos posiblemente diferentes o que tienen probabilidades distintas. Volviendo al diagrama de Venn inicial, antes de condicionar en el evento B, en este caso, por ejemplo, a un conjunto A2 o el conjunto A1, lo podríamos reescribir como una unión disjunta, ¿no? Como la unión disjunta de la intersección de A2 con B y la intersección de A2 con el complemento de B. Entonces, recordemos que la probabilidad de uniones disjuntas pues es igual a la suma de probabilidades. Entonces, en un momento dado, la probabilidad de todo el conjunto A2, bueno, del evento representado por el conjunto A2, pues se puede escribir por la probabilidad de la intersección de A2 con B más la probabilidad de A2 intersección con el complemento de B y así recuperamos la probabilidad total del conjunto A. Y luego podemos aplicar la fórmula de probabilidad condicional, ¿no? Como la teníamos hace rato, ¿no? Es decir, la probabilidad de la intersección de A y B la podemos reescribir como la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Esta intersección, escribirla como la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Y acá lo mismo, pero con B complemento. De este modo, esta expresión es la que teníamos hace un momento, pues si tenemos la probabilidad de B dado A con esta fórmula que obtuvimos en una ilustración anterior, pues entonces el denominador lo podemos sustituir por esta expresión de probabilidad total del conjunto A, y entonces obtenemos esta primera forma que se conoce como la regla de Bayes. Bueno, es un caso particular de la regla de Bayes cuando tenemos una partición en dos conjuntos. Y bueno, aquí lo que está haciendo es obtener una expresión para la probabilidad de B dado A en términos de la probabilidad de A dado B y bueno, y las probabilidades no condicionales de B.
Y en general, nuevamente, hacemos énfasis que esta fórmula nos deja ver que típicamente la probabilidad de B dado A pues no va a ser igual a la probabilidad de A dado B, salvo en el caso, ya lo dijimos, muy particular, en que la probabilidad de B sea igual a la probabilidad de A. Y este resultado, pues recordarás de tu curso de probabilidad 1 que se puede generalizar. Si tenemos una colección que puede ser finita o infinita numerable, eh, una colección que es partición del espacio muestral omega, esto es, que son conjuntos disjuntos, pero cuya unión es igual a omega, pues igualmente podemos obtener por medio de la regla de Bayes la probabilidad de cualquier elemento de la partición dado un evento A, ¿no? En términos de puras probabilidades del tipo A dado B y probabilidades no condicionales en B. Entonces, esto es la regla de Bayes. Y nuevamente, salvo en el caso en que la probabilidad de B sea igual a la probabilidad de A, de cualquier B sub K, solo en ese caso habría igualdad, pero típicamente pues la probabilidad de B dado A va a ser distinta a la probabilidad de A dado B. Analizaremos un par de ejemplos. Este ejemplo yo le llamo el sidómetro entre comillas porque pues es un aparato que hasta donde tengo entendido aún no existe. Pensemos que se trata de un aparato que diseñó un grupo de ingenieros biomédicos mexicanos y que con tan solo soplarle, ¿no? Con el aliento, puede determinar si una persona tiene o no SIDA, bueno, o siendo un poquito más preciso, si tiene o no el virus, el VIH, ¿no? El virus de inmunodeficiencia humana. Le vamos a llamar sidómetro. Entonces, denominaremos A el evento de que el aparato diagnostique que una persona tiene VIH, ¿no? Digamos, a partir de que sopló en el aparato. Le llamaremos B al evento de que la persona efectivamente tiene VIH, ¿no? Entonces, una cosa es que el aparato diga que tiene el VIH y otra que la persona efectivamente lo tenga. Digo, ojalá que fueran equivalentes el uno al otro, es decir, que el aparato nunca se equivoque, pero bueno, pues sabemos que pues cualquier aparato hecho por el hombre pues tiene cierta probabilidad de equivocarse, ¿no? No va a ser perfecto. Entonces, supongamos que este grupo de ingenieros biomédicos mexicanos nos presentan su aparato, dicen que es muy bueno y bueno, pues por mucha fe que les tengamos, pues tendríamos que al menos probarlo, digamos, si les vamos a pagar por su patente, pues una empresa que quisiera hacer un desembolso por ese concepto, pues diría, bueno, pues déjame probar tu aparato y ver qué tal funciona. Entonces, una forma de probarlo sería pues a aplicar el aparato con personas que por otros medios ya se sepa que tienen el VIH, que le soplen y ver si el aparato diagnostica correctamente. Y luego probarlo también con gente que se sepa por otros medios que no tiene el VIH, ¿no? Porque a lo mejor el aparato a todo el mundo le anda diciendo que tiene VIH, entonces también ver que con quienes ya sepamos que no tienen VIH, ver que el aparato efectivamente diga que no hay VIH, ¿no? Entonces supongamos que ya se probó con los dos tipos de personas, con los que tienen y no tienen, y encontramos la siguiente información, ¿no? Que en el 99% de los casos de las personas con las que se probó que se sabía que tenían VIH, el aparato confirmó que había VIH, ¿no? Y igualmente supongamos que al probarlo con personas que se sabía que no tenían VIH, en el 99% de los casos el aparato dijo que no había VIH. Entonces, a lo mejor ya con estos números nos quedaríamos pues muy contentos, muy tranquilos de que este grupo de ingenieros biomédicos mexicanos pues han diseñado un muy buen aparato. Vamos a ver cómo salen estos números a la luz de la regla de Bayes. Vamos a denominar P minúscula a la tasa de prevalencia de VIH en una región o país determinado. Esto es la proporción, digamos, de la población que tiene el VIH, ¿no? Y esto pues sería una aproximación de la probabilidad del evento B, de que una persona tiene VIH, ¿no? De forma no condicional. Pues la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de B dado A? Porque finalmente así es como se va a ocupar
el aparato, ¿no? Esto es, digamos, acá fue un experimento controlado, ¿no? Lo probamos con gente que ya sabíamos que tenía VIH o que sabíamos que no tenía el VIH y veamos qué hacía el aparato, pero ya en la práctica pues la idea es usarlo al revés, es decir, la duda es si una persona tiene VIH, entonces aquí la pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que una persona efectivamente tiene VIH dado que el aparato diagnostica que lo tiene, ¿no? Entonces uno imaginaría o esperaría que esta probabilidad fuera igualmente alta dado estos resultados experimentales, pero si aplicas la regla de Bayes, tú puedes hacer los detalles de una forma muy sencilla y la probabilidad de B en la fórmula de Bayes pues va a quedar, digamos, parametrizada en P, la tasa de prevalencia del VIH, ¿no? Pues vas a obtener una gráfica como la que sigue, ¿no? Es decir, en el eje de las abscisas pues van la prevalencia, que pues al ser una proporción es un valor entre 0 y 1, y aquí están los distintos valores de la probabilidad de B dado A, ¿no? Esto es decir, la probabilidad de tener VIH dado que el aparato dice que lo tiene. Y pues lo que vemos es que dependiendo de la prevalencia que hay en una región o país determinado, pues esa probabilidad puede ser o muy baja, ¿no? Desde 0 hasta 1, ¿no? Muy alta, ¿no? Entonces, uno quisiera, ¿no?, que esta probabilidad fuera igual de alta que esta que obtuvimos de forma experimental. Pero lo que estamos viendo es que dependiendo de la tasa de prevalencia, esta probabilidad puede ser o muy baja o muy alta, ¿no? Y de hecho, para que fueran iguales, es decir, para que la probabilidad de B dado A sea igual a la probabilidad de A dado B, en este caso tú lo puedes verificar de forma sencilla, pues se requeriría una tasa de prevalencia de 0.5 o del 50%. Así que el 50% de la población de un país o una región tuviera el VIH para poder decir que la probabilidad de que una persona tenga VIH, dado que el aparato dice que lo tiene, sea así de alta. El día que un país tenga una tasa de prevalencia de este nivel, pues, bueno, no hay ningún país que lo tenga, afortunadamente, pero bueno, el día que alguno la tenga, pues yo creo que ese país se acabó, ¿no? Pero vamos a ver cómo están las tasas de prevalencia en algunos países. Por ejemplo, en el caso de México, bueno, esto lo hice con datos que encontré en el 2013, no sé cómo estén ahora las cosas en el año 2015, pero bueno, es un ejemplo. Pero bueno, en 2013 el dato que encontré es que la tasa de prevalencia en México es aproximadamente del 0.002 o en porcentaje sería del 0.2 por ciento de la población tiene VIH. Y a la hora de que calculas con este supuesto sidómetro, ¿cuál sería la probabilidad de que una persona tenga VIH, dado que el aparato dice que lo tiene? Pues es tan baja como 16.6%. A pesar de que en las pruebas experimentales la probabilidad de A dado B sea del 99%, pues en la práctica, como se usa, ¿no? Llega una persona, escogemos una persona al azar, la sometemos al aparato, el aparato dice que tiene VIH, pero ¿cuál es la probabilidad de que de veras tenga el VIH, lo que el aparato dice que lo tiene? Pues es así de baja. La tasa de prevalencia en Estados Unidos pues es más o menos del triple de la de México, pero aún así la probabilidad de que tenga VIH, de que de verdad tenga VIH, dado que el aparato dice que lo tiene, pues quizás es todavía muy lejos del punto 99, ¿no? Tenemos que ir a un caso extremo. El país que hasta donde pude investigar que tenía la tasa de prevalencia más alta del mundo es Suazilandia, es un país al noreste de Sudáfrica, y pues tiene una tasa de prevalencia del punto 26, y solo con una tasa de prevalencia de ese estilo, pues la probabilidad de tener VIH, dado que el aparato diga que lo tiene, pues es algo pues cercano al, no es exactamente el 99%, pero bueno, ya es bastante elevada. Entonces, pues este aparato, insisto, no existe hasta donde tengo entendido, pero pues si llegara a existir con una probabilidad de A dado B del 99%, pues habría que enviar a nuestros ingenieros biomédicos mexicanos a vender su aparato pues a Suazilandia, ¿no? Porque ni en México ni en Estados Unidos sería un aparato útil, ¿no? O que convenga comprar una patente. Pero bueno, pues estoy aquí hablando de un aparato que no existe. Pues vamos a ver qué sucede con datos de otra índole. Por ejemplo, en el caso de fumar, ¿no? Es la principal causa de cáncer de pulmón, sería una pregunta.
bueno, desde el momento que planteo una pregunta, pues quizás resulte un poquito molesto, porque digo, bueno, pues hemos escuchado muchísima propaganda en relación a que fumar da cáncer, y en las cajetillas los obligan a poner que fumar le puede causar cáncer. Y, bueno, aquí no vamos a entrar en una discusión médica, simplemente vamos a ejemplificar el uso de la regla de Bayes para procesar información que es pública al respecto. Voy a usar datos que encontré de Estados Unidos porque hay mucha más información estadística de todo tipo allá que en México. Ojalá en México algún día estemos a ese nivel. Pero bueno, en diversos artículos que están publicados, pues se reporta que aproximadamente el 85% de los pacientes con cáncer de pulmón son fumadores. Es decir, estamos hablando que, digamos, de los pacientes que llegan a los hospitales, ¿no? Que se les diagnostica cáncer de pulmón, pues a la hora de ver sus antecedentes, pues resulta que son fumadores, ¿no? Entonces, si le llamamos F al evento de que una persona sea fumador y C al evento de que tenga cáncer de pulmón, pues digamos esto en probabilidad lo escribiríamos como la probabilidad de F dado C, ¿no? Es decir, dado que tiene cáncer de pulmón, ¿no? Si me llegan de los pacientes que me llegan a un hospital con cáncer de pulmón, pues resulta que la proporción del 85% pues son fumadores, ¿no? Pero obviamente, pues lo que nos importa o lo que puede preocupar a la población, sobre todo a la que fuma, es cuál es la probabilidad, ¿no? de tener cáncer de pulmón, dado que es un fumador, ¿no? Aquí sí un poco de cuidado, con probabilidad no estamos estableciendo relaciones de causa-efecto, es simplemente estamos haciendo un cálculo de probabilidades condicionales, no pensemos que estamos eligiendo al azar personas fumadoras, personas que tengan cáncer de pulmón, etcétera, ¿no? Entonces, y estamos viendo qué relaciones probabilísticas se pueden dar en estos dos eventos, ¿no? El ser fumador y el tener cáncer de pulmón, ¿no? Pero bueno, este es un primer dato. Bueno, con la fórmula de probabilidad condicional, ¿no? Ni siquiera necesitamos llegar hasta la de Bayes porque hay suficiente información. Pues la probabilidad de C dado F, de tener cáncer de pulmón dado que es fumador, se puede escribir con la probabilidad de F dado C, que esa ya la tenemos, es 0.85, ¿no? Por la probabilidad no condicional de tener cáncer de pulmón, ¿no? Aquí podríamos usar como aproximación de esto pues la tasa de prevalencia de cáncer de pulmón en Estados Unidos, ¿no? Entre la probabilidad de F, ¿no? Aquí este dato sí se puede obtener, no hay necesidad de descomponerlo como en la regla de Bayes, ¿no? Se tiene también el dato de cuál es la tasa de prevalencia, cuánta gente fuma en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la tasa de prevalencia, bueno, la que encontré en el 2013 en Estados Unidos era algo así como del 19.3% de la población, y la tasa de prevalencia de cáncer de pulmón en Estados Unidos era algo así como 0.12%. ¿No? Entonces, a la hora que sustituimos estos números, pues nos da que la probabilidad de cáncer de pulmón, dado que es fumador, pues es igual a 0.0054 o 0.54%. O para ver, bueno, qué tanto es esto, qué tampoco es esto, pues digamos que esto nos da aproximadamente que uno de cada 185 fumadores tiene cáncer de pulmón. Ahora, si repetimos este cálculo, pero ahora condicionando en no fumadores, ¿no? Porque digamos, no el 100% de los que tienen cáncer de pulmón son fumadores, o sea, el 85% dijeron que son, pero hay un 15% que les da cáncer de pulmón y que no son fumadores, ¿no? Entonces, a la hora que repetimos estos cálculos, ¿no? Pero ahora condicionando en que alguien no sea fumador, pues sí, la probabilidad es mucho más baja, ¿no? Es decir, con estos números nos está diciendo que pues sí es más probable que desarrolles cáncer de pulmón dado que se tiene un fumador a observar cáncer de pulmón dado que no es fumador, ¿no? Es decir, comparando estos dos números, pues la probabilidad de que un fumador tenga cáncer de pulmón es 27 veces más grande que la de un no fumador, pero sigue siendo muy baja, ¿no? Es decir, y de algún modo digo, no estoy diciendo algo sorprendente, es decir, el número que se dio inicialmente, ¿no? Y que está publicado por todos lados, ¿no? De que el 85% de los pacientes con cáncer de pulmón son fumadores,
pareciera sugerir, ¿no? Que de toda la gente que fuma, al 85% le da cáncer de pulmón. No, esto no es así. Y de hecho, si así fuera, ya tendríamos una mortandad terrible. Y de algún modo la población lo percibe. Es decir, ¿por qué con un número así la gente sigue fumando? Pues porque en la práctica no alcanza a ver o a percibir que de verdad sea tan mortal el fumar, ¿no? Es decir, con este dato que obtuvimos, ¿no? De que solo uno de cada 185 fumadores tiene cáncer de pulmón, yo le dejaría como tarea personal a cada persona que vea este video que haga un recuento personal, ¿no? Digamos, de toda la gente que ha conocido a lo largo de su vida, ¿no? Y que más o menos le puede dar un seguimiento o investigar qué ha sido de su vida, que son fumadores, de todos los fumadores que han conocido, el 85% han desarrollado cáncer de pulmón, ¿no? Quizás se va a parecer algo más a esto, ¿no? Así como que uno, o es más, quizás no hemos llegado a conocer a 185 fumadores en toda nuestra vida, entonces posiblemente ni siquiera conozcamos a un solo caso de cáncer de pulmón. Entonces, de alguna manera la población, sin saber probabilidad condicional, hablo de población, sobre todo de fumadores, como que percibe que la probabilidad de morir de cáncer de pulmón por fumar no es tan alta y, digamos, no es 85%, pues, ¿no? O sea, es esta y, bueno, de todas maneras hay un riesgo, sí, a la salud, pero no es quizás el que pudiera malinterpretarse del 85%. Bien, pero de todas maneras, insisto, no quiero llevar esto al terreno de una discusión médica, ¿no? Hay unos videos por ahí interesantes, controversiales, acerca del cáncer y el cáncer de pulmón del doctor Hammer, los pueden buscar en YouTube, ¿no? Como doctor Hammer Cáncer, y bueno, ahí hay un punto de vista médico muy peculiar en relación al cáncer. Bien, y esto ya fue con datos reales. Bueno, aquí el objetivo era ilustrar conceptos de probabilidad condicional, la regla de Bayes, su uso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el enfoque bayesiano de la estadística pues se apoya en la regla de Bayes, ¿no? Vamos ya a lo que nos ocupa. Digamos que partimos de una muestra aleatoria de tamaño n proveniente de algún modelo de probabilidad con parámetro o vector de parámetros θ, ¿no? Que pertenece a un cierto espacio paramétrico, pero si el parámetro es desconocido y bueno, pues se desea hacer inferencia sobre dicho parámetro. La estadística clásica pues se apoya esencialmente en lo que se conoce como función de verosimilitud. La función de verosimilitud, que es una función del parámetro desconocido θ, dada una muestra aleatoria observada, pues es simplemente la probabilidad de observar esa muestra dado el parámetro θ, ¿no? Y bueno, pues queda claro que esto es distinto a la probabilidad de θ dada la información muestral, y que de hecho pues eso es lo que se busca, ¿no? Queremos hacer una inferencia del parámetro desconocido θ dada la información muestral, ¿no? Y no al revés, ¿no? Es decir, por eso insistimos tanto hace rato de que, bueno, en general no podemos decir que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A, ¿no? Y utilizar la función de verosimilitud para hacer inferencias sobre el parámetro θ, pues en cierto modo es equivalente a pretender que la probabilidad de B dado A es una buena aproximación a la probabilidad de A dado B. Esto a veces puede ser, a veces puede no ser, no se puede afirmar en general, ¿no? Bien, en el enfoque bayesiano de la estadística, pues se apoya en la regla de Bayes, ¿no? Entonces, la primera herramienta fundamental para hacer inferencias sobre el parámetro desconocido θ, pues es una distribución de probabilidad sobre el parámetro θ. ¿Por qué una distribución de probabilidad? Porque, bueno, si hemos aprendido o aceptado modelar la incertidumbre que tenemos sobre un fenómeno, experimento aleatorio con probabilidad, y ahora nos enfrentamos a que tenemos incertidumbre sobre el parámetro θ, bueno, pues el planteamiento es usemos ahora probabilidad para modelar nuestra incertidumbre sobre el parámetro y condicional en la información que tenemos, ¿no? Entonces, en este caso, pues el lugar, digamos, de BK, ¿no? Lo ocuparía el parámetro θ, el lugar de A lo ocupa la información muestral, y entonces obtendríamos una expresión ocupando y adaptando la regla de Bayes, pues de este estilo, ¿no?
Aquí pues puede ser una integral o una suma dependiendo del espacio paramétrico, ¿no? Si es un espacio numerable o no numerable, ¿no? Esta es la que se conoce como distribución de probabilidad a posteriori o distribución de probabilidad final sobre el parámetro. A mí me gusta llamarlo a posteriori porque en los libros en inglés pues lo vas a encontrar como posterior distribution, entonces pues así es más fácil pasar del inglés al español al hablar de estadística bayesiana. Pero bueno, aquí lo que obtenemos es, por un lado nos aparece la distribución conjunta de la muestra dado el parámetro, que visto como función de teta, pues es la función de verosimilitud, que la calculas pues como un producto de marginales, ¿no? En el caso de muestras aleatorias, ¿no? Pero aquí nos aparece una distribución de probabilidad no condicional del parámetro y que no depende de la muestra aleatoria observada. A esta se le conoce como distribución de probabilidad inicial o a priori del parámetro teta. Yo prefiero usar distribución a priori porque en los libros en inglés la vas a encontrar como prior distribution. Y bueno, aquí es, digamos, donde empieza la discusión en torno al paradigma bayesiano, a favor o en contra, ¿no? La ventaja, digamos, que se le puede ver a esta especificación es que aquí es donde puede entrar la información subjetiva de un experto. Es decir, lo que tiene que aportar la muestra aleatoria observada, pues se hace vía la distribución conjunta de la muestra, alias la función de verosimilitud, como se le llama en la estadística clásica, y acá podemos, digamos, especificar de manera subjetiva una distribución de probabilidad que modele la incertidumbre sobre el parámetro teta, pero basada en juicio experto. Entonces, no por ser una distribución de probabilidad subjetiva es despreciable, ¿no? Es decir, si tenemos médicos que llevan años observando un cierto fenómeno, viendo cierto tipo de cuestiones, pues esos años de experiencia se pueden aprovechar aquí. Y además, si hay información muestral, pues también, ¿no? Y lo interesante es que la regla de Bayes, ¿no?, nos da una forma de combinar la información muestral con la información subjetiva a priori que puedan tener expertos en el tema. Y ya con esta distribución de probabilidad a posteriori, pues hacemos inferencias sobre el parámetro desconocido teta, ¿no? Por ejemplo, hay varias maneras de hacerlo, no vamos a entrar ahorita en el detalle, pero una forma es, pues, si queremos hacer estimación puntual, que hacer estimación puntual es, pues, escoger algún valor dentro de los valores admisibles del parámetro, pues, escoger uno que consideremos estará muy cerca del verdadero valor parámetro teta, pues podemos utilizar una medida de tendencia central, ¿no?, y calcular, por ejemplo, la esperanza, ¿no? Es decir, utilizar la distribución de la probabilidad posteriori y calcular una esperanza como ya lo sabemos hacer desde que aprendimos lo básico de teoría de la probabilidad, ¿no? Y así de fácil es hacer estimación puntual del parámetro. Si queremos hacer una estimación, digamos, sobre algunas regiones, algunos subconjuntos del espacio paramétrico, ¿no?, y ver cuál es la probabilidad ahora de que el parámetro caiga en un cierto subconjunto del espacio paramétrico, llamémosle teta sub 0 a ese subconjunto, pues igual, ¿no? Esa es la ventaja de darle tratamiento de variable aleatoria al parámetro, tenemos su distribución de probabilidad, entonces ahora la probabilidad de que el parámetro caiga en este conjunto, pues es simplemente la integral de la distribución a posteriori sobre ese conjunto, ¿no? Y a esta región, que a lo mejor no sé si es un intervalo o puede ser otro tipo de conjuntos, pues aquí sí podemos hablar, digamos, si fuera un intervalo, pues sería un intervalo de probabilidad, tanto lo que de esta integral, ¿no? No como en el enfoque clásico, que no se puede hablar de intervalos de probabilidad, sino se tiene que usar el término de intervalo de confianza, porque estrictamente no es una probabilidad, en fin, todo ese asunto. Pero bueno, así de sencillo hacer estimación por regiones, en el caso del enfoque bayesiano. Y en el caso de contraste de hipótesis, pues a diferencia del enfoque clásico, que solo se contrastan usualmente dos hipótesis a la vez, y además pues no se calcula ahí la probabilidad de cada hipótesis, sino que se construyen reglas de decisión para decidir si se rechaza o no se rechaza, y en caso en que no se rechaza, pues cuidado con aceptar, porque entonces hay otras probabilidades de error, en fin, pero todo el asunto gira alrededor de dos hipótesis. Bueno, bajo el enfoque bayesiano, pues no estamos limitados a dos hipótesis, no podemos tener K hipótesis sobre el parámetro,
caps puede ser mayor o igual a 2, cada una haciendo referencia a que el parámetro cae en un cierto subconjunto del espacio paramétrico. Y nuevamente, ¿no? Pues aquí sí podemos calcular la probabilidad de cada hipótesis, porque es calcular la probabilidad de que el parámetro caiga en cada uno de estos conjuntos, ¿no? Y una forma, ¿no? Digamos, de escoger o decidir cuál de estas hipótesis nos parece, digamos, la más acertada, ¿no? Pues es pues, calcular la probabilidad de cada una de ellas, ¿no? Mediante esta fórmula, pues calcular la probabilidad de cualquier hipótesis HJ, pues es la probabilidad de que teta caiga en el subconjunto que lo define, y pues igual, como hace un momento, pues es la integral sobre ese conjunto. Y luego, pues podemos escoger aquella hipótesis que tenga la mayor de las probabilidades. Esta es una de tantas formas. Realmente el problema de inferencia bayesiana se puede plantear todavía de una manera más formal, como un problema en teoría de la decisión, y en particular se podrían involucrar funciones de utilidad que nos permitan todavía una elección un poco más sofisticada que esto que está aquí, pero bueno, aquí no me estamos dando unas primeras ideas de cómo se hace estimación puntual por regiones, contraste de hipótesis, bajo el enfoque bayesiano de la estadística. Y luego pues viene el asunto de hacer predicción. Esto es, normalmente se quiere estimar el parámetro como un paso intermedio a utilizar el modelo para una futura observación, ¿no? Entonces, digamos, normalmente el parámetro en sí mismo no es el objetivo final, salvo el caso de aquellos modelos en los que el parámetro en sí mismo tiene una interpretación que es de interés para la cuestión particular en que se aplica. Pero si el objetivo final es hacer predicción, ¿no? Es decir, con base en una muestra de tamaño n, poder decir cómo se va a comportar una observación futura, ¿no? Entonces, aquí estaríamos hablando de una variable aleatoria x que representará ese futuro, y ahora lo que hacemos es obtener una distribución de probabilidad para esa observación futura condicional en lo que se ha observado, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos obtener una distribución de probabilidad para esto, que se le llama distribución predictiva final o a posteriori, ¿no? Bueno, pues podemos pensar en marginalizar la distribución conjunta de esa observación futura y el parámetro teta, dada la información muestral, ¿no? Y luego, pues condicionar adecuadamente, es decir, ahora esto lo escribimos como la probabilidad de x dado teta y la información muestral, pero si ya está dado teta, pues entonces la información muestral ya no tiene nada que aportar, por la probabilidad de teta dado la información muestral, que esta sería la distribución final o a posteriori de teta. Entonces aquí ya estaríamos aprovechando la distribución a posteriori con la información del modelo, y ya obtendríamos una distribución de probabilidad para una observación futura dada toda la información muestral, y bueno, y la información a priori que se tenga, que esa viene incorporada en la distribución a posteriori. E igualmente, si queremos hacer una estimación puntual sobre una predicción, pues podemos utilizar una media de tendencia central, por ejemplo, la esperanza, ¿no? Ahora de la distribución predictiva final o a posteriori, y pues calculamos esperanzas como ya lo sabemos hacer. Si queremos calcular, por ejemplo, la probabilidad de una observación futura está en un intervalo AB, pues integraríamos sobre un intervalo AB la distribución predictiva a posteriori, ¿no? En caso que sea univariada, ¿no? Entonces estaríamos hablando de un intervalo. En fin, ¿no? Igual, para contrastar hipótesis. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Pensemos en una muestra aleatoria tamaño n proveniente de una variable aleatoria discreta Bernoulli con parámetro teta desconocida. Ya sabemos que este parámetro pues, se mueve estrictamente entre 0 y 1. Esta es su función de masa de probabilidades, ya la debes de conocer o reconocer, ¿no? Entonces, pues lo primero es obtener la distribución conjunta de la muestra del parámetro, ¿no? Que es lo que como función de teta en el enfoque clásico se le denomina función de verosimilitud. Pues este cálculo ya te debe resultar bastante familiar, ¿no? Y supongamos, ahorita no voy a entrar en el detalle de cómo plantear la distribución a priori, simplemente vamos a plantear como distribución a priori sobre el parámetro, pues una distribución uniforme sobre todo el intervalo abierto 0. ¿No? Entonces, con esto pues, vamos a ver cómo queda la distribución a posteriori, aplicando las fórmulas anteriores, ¿no?
tú puedes hacer los detalles, pero debes llegar a que la distribución a posteriori de teta, dada la información muestral, pues resulta ser una distribución de probabilidad beta, ¿no? Lo cual no es de sorprenderse, pues la distribución beta es una distribución que se mueve justamente entre intervalos 0,1 con estos parámetros, ¿no? Entonces aquí ya está incorporada la información muestral y la información a priori que se tenía sobre el parámetro teta, ¿no? En este caso, por ejemplo, si analizamos el estimador puntual de teta, pues sería la media, digamos, si decidimos ocupar la media, pues entonces es el primer parámetro, entre la suma de los dos parámetros nos queda este resultado. Aquí es importante resaltar algo, ¿no? Porque si recuerdas, el estimador puntual bajo el enfoque clásico, ¿no? Que de hecho es insesgado y de varianza uniformemente mínima, ¿no? Es decir, que alcanza la cota inferior de Kramer-Rao, es decir, el mejor estimador puntual que nos puede dar el enfoque clásico, pues es la media muestral en el caso de este modelo, ¿no? Es decir, es la suma de los xk entre n, ¿no? Aquí aparecen 1 y un 2, ¿no? Entonces de inmediato, pues bajo el enfoque clásico tú dirías, bueno, pues es que este estimador tiene sesgo, en fin, ponerle ese tipo de peros. Pero aquí me gustaría resaltar un caso extremo. Vamos a suponer que en tu muestra aleatoria te salen puros ceros, ¿no? Entonces si te salen puros ceros, pues no quiere decir que la probabilidad sea cero, ¿no? Quiere decir que la probabilidad de teta es muy baja y a lo mejor en una muestra pequeña, pues no alcanzaron a salir éxitos, ¿no? Y sin embargo, el estimado puntual del enfoque clásico, pues te diría que entonces el valor de estimado de teta es cero, que ni siquiera es un valor admisible para este modelo. Entonces, digamos, nada más como observación. En cambio, en este caso, aun cuando nos salgan puros ceros, pues sí nos va a dar un valor mucho más cercano a cero que uno, ¿no? Pero no nos va a dar exactamente cero. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que salgan muchos ceros, sobre todo en muestras no muy grandes, pues no es señal de decir que la probabilidad de que salga cero, simplemente nos diría que quizás es muy pequeña y por lo tanto en una muestra no alcanzó, de cierta manera no alcanzó a salir algún éxito, ¿no? Y lo mismo para el otro caso, ¿no? Si fueran puros éxitos, entonces el enfoque clásico nos diría que la estimación puntual de teta es 1, cuando pues tampoco es para irse al otro extremo, ¿no? Que sí que la probabilidad es muy alta y en una muestra quizás no muy grande, pues salieron puros éxitos, pero no es un valor admisible para el parámetro. Igualmente este estimador puntual bayesiano, aunque fueran puros éxitos, pues tendríamos n más 1 éxitos, entre n más 2 seguiría siendo un valor estrictamente menor que 1. Es decir, este estimador puntual bayesiano siempre nos da valores que respetan el espacio paramétrico de este modelo. Simulemos, por ejemplo, una muestra tamaño 20 proveniente de este modelo Bernoulli, digamos con un parámetro teta igual a 0.75, ¿no? Y bueno, esta es una de tantas simulaciones que nos pueden salir, y luego hacemos como que se nos olvida, ¿no?, de cuál es el parámetro teta, y vamos a ver qué sucede con la estimación bayesiana. Vamos a graficar de manera secuencial, ¿no?, cómo se va viendo la distribución a posteriori utilizando nada más el primer dato, luego los primeros dos datos, y ver cómo, conforme va aumentando el tamaño de muestra, cómo va evolucionando la distribución de probabilidad a posteriori sobre el parámetro, ¿no? Entonces vamos a graficar también cómo va evolucionando el estimador puntual de teta con una sola observación, con dos, con tres y así sucesivamente. Aquí está la densidad, en este caso una función de densidad de probabilidades a posteriori, nada más utilizando el primer dato. Nos queda en este caso una recta de este estilo. ¿Por qué más cargada hacia 1 que a 0? Porque el primer dato es un 1. Entonces, bueno, aunque es una muestra muy pequeña, pues esto abona un poquito más a favor de valores altos que bajos de teta, con una sola observación. Ya con dos nos queda la posteriori con los primeros dos datos, nos queda algo de este estilo, igual todavía favoreciendo más valores cercanos a 1 que a 0. ¿Por qué? Porque en este caso los primeros dos observaciones son unos, ¿no? Entonces, pues esto todavía sigue abonando más a favor del 1, ¿no? Ya que empiezan a aparecer los ceros, pues se va a empezar a equilibrar la cosa, ¿no? Digamos acá, con 10 observaciones, pues ya se va a empezar a ver así, ¿no?
Es decir, ya va a empezar a tomar una forma y poco a poco se va a ir concentrando la función de densidad a posteriori alrededor del verdadero valor de teta, que en este caso ya sabemos que es algo ahí por 0.75, ¿no? Entonces, así se ve con una muestra tamaño 10. Si seguimos aumentando la información, el tamaño de muestra, con una muestra tamaño 20, ¿no? Sigue ocupando toda la información, pues cada vez se va a ir concentrando más y más alrededor de 0.75, ¿no? Esto como ilustración de la densidad a posteriori. Y veamos cómo se comportan las estimaciones puntuales. Igual, conforme va creciendo el tamaño de muestra, pues así nos quedarían las estimaciones puntuales, ¿no? Y la estimación por intervalo, ¿no? Digamos, todos son intervalos de probabilidad 95%, pues vemos que conforme va aumentando el tamaño de muestra, pues el estimador puntual cada vez va a estar más cerca del verdadero valor de teta, que es 0.75, y los intervalos de probabilidad 95 pues cada vez van a ser de menor longitud. Aquí estamos como este tamaño 20, si lo aumentamos a 100 pues van a seguir estabilizándose y disminuyendo la longitud de los intervalos, y bueno, aquí con una muestra tamaño 1000 pues cada vez se va a ir cerrando más y más. Esta es una breve ilustración de introducción al paradigma bayesiano de la estadística.